Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Reyes Sánchez. Soy aspirante a la licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales de la UNADEM. Esta presentación alude a la actividad 2 de la sesión 8. El tema que les voy a presentar es la indigencia en México. La investigación que se realizó a continuación es enfocada al tema de la indigencia en México, el cual es una de las problemáticas sociales que más influye en nuestra cotidianidad. Esta situación se da debido a la falta de medios económicos para satisfacer las necesidades básicas de cada individuo y de familias completas incluso. ¿Qué es la indigencia? El término indigencia ha sido utilizado en investigaciones, en medios de comunicación y coloquialmente con múltiples acepciones, con el fin de nombrar diversas realidades sociales ligadas a la pobreza. Así que cuando se dice que una persona es indigente, se alude normalmente a una persona adulta, a un niño, a un anciano, en condiciones de pobreza extrema. O bien, este concepto se usa como sinónimo de mendigo, vagabundo, desamparado, persona de la calle o en situación de calle, y también apodados normalmente y comúnmente como los sin techo. En estas imágenes podemos apreciar la pobreza en la que viven en las comunidades. Por ejemplo, estos niños se ve que son de escasos recursos, sus padres han de trabajar duro para poder satisfacer sus necesidades, como lo son escuela, casa, vestido y sustento. En la otra imagen podemos apreciar personas que viven y duermen fuera de las iglesias, por ejemplo, que solamente se cubre por cartones, con plásticos, a la intemperie. Para efectos de aclarar qué implica este concepto y evitar confusiones o malas interpretaciones de sus alcances, se entiende como indigencia a la manifestación de la exclusión social, que se caracteriza por ser el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres, adultos y niños que viven y satisfacen sus necesidades en las calles, normalmente en las zonas rurales, en las que se desarrolla su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la precariedad crónica. Podemos observar que mucha gente pide dinero en las calles, algunos otros viven en una depresión profunda, una depresión enorme y se tiran al vicio, tal vez para tratar de satisfacer, por ejemplo, el hambre, el frío. Muchas veces con el alcohol entra en el calor, por ejemplo, y pues bueno, ellos toman más estos recursos, no porque sean los más fáciles, sino porque son los que están a su alcance, y la intención de ellos prácticamente es sobrevivir. La exclusión social y la indigencia. Cuando se habla de exclusión social, se enuncia un hecho estructural que posee bases culturales, económicas y sociales, el cual es parte de un proceso histórico que data de la civilización y que señala y aporta a quienes son diferentes por el hecho de serlo. En esta imagen también nos ilustra cómo personas indígenas, personas campesinas vienen a las ciudades y son mal vistas. Muchas veces se piensa que son delincuentes, no los dejan trabajar honradamente vendiendo algunos artículos hechos por sus propias manos. Podemos observar también que un niño que se siente solo, y al sentirse solo entran en depresión y muchas veces prefieren salir de sus casas porque no sienten ellos que no tienen la atención debida en ellas. La dimensión tecnoeconómica. Bueno, aquí las personas son las personas excluidas que se ubican en sectores económicamente débiles o al margen de la transformación tecnológica. Se caracterizan por tener una productividad muy baja, por la escasa o pobre tierra que poseen, por las herramientas obsoletas con las que trabajan, por la falta de calificación tecnológica, así como los bajos sueldos que perciben. En estas comunidades rurales es
Es muy común ver cómo las personas trabajan de sol a sol y son contratadas por las personas, los hacendados, digamos, que les pagan un sueldo mínimo, les están pagando entre 70 y 100 pesos una jornada prácticamente de 12 horas de trabajo. Aún así, tienen que llegar a sus domicilios a trabajar sus propias tierras. Muchas veces tienen animales, hablando de reses, ovinos, bovinos. Entonces, la situación en la que ellos viven es demasiadamente extrema. También podemos ver cómo sus herramientas actualmente siguen siendo los azadones, los picos, las palas, las coas. Sí, sí ya existen herramientas máquinas, mejor dicho, que trabajan prácticamente solas, que van sembrando ya sus semillas de una manera más segmentada, más rápida, más ágil. Incluso a la hora de cortar sus sembradíos, ellos utilizan las segaderas, se llaman segaderas, es un instrumento curvo, afilado, con el cual cortan los tallos de las plantas, por ejemplo, de las cañas, del trigo, de la avena y muchas otras cosas. La dimensión sociopolítica. Bueno, aquí las personas excluidas se encuentran en la categoría de las personas sin protección social. Tampoco tienen acceso a una vivienda digna ni a un trabajo estable. Son personas cuyo derecho a la justicia y a la dignidad humana no es reconocido. Muchas veces nuestros gobiernos municipales, estatales, eh, no conocen la situación real en la que viven las comunidades rurales. Muchas veces se cubren del frío, de la lluvia, de las heladas por la noche, se cubren hacen sus casas de lámina, de cartón, de plástico, en las cuales muchas veces inundan entre el frío por las rendijas, por los hoyos, y bueno, optan por buscar un mejor estilo de vida y muchas veces persiguen también el sueño americano. Pero cuando no tienen los recursos, porque también se les cobra para irse a ese trayecto, pues emigran a las ciudades más cercanas, ciudades urbanas donde ellos pretenden buscar un trabajo, tener un trabajo fijo y mejorar su calidad de vida de cierta manera. En la dimensión cultural, la exclusión tiene formas diversas, como las personas que son excluidas del saber, excluidos y excluidas de la información, excluidos y excluidas del derecho a la palabra y del derecho de vivir según su cultura. Mucha gente, por falta de información, no hay quien los invite a escuelas para adultos, por ejemplo. Hay comunidades donde sí se realizan este tipo de actividades, pero la mayoría no. Muchas veces no son motivadas. Hay gente que necesita ser motivada para salir adelante. Nunca es tarde para aprender, mínimo para leer. Muchas veces a los campesinos les hacen firmar algún documento sin saber prácticamente lo que dice. Y bueno, están prácticamente cediendo sus derechos a ciegas. La medición de la pobreza en México. Bueno, aquí ya pasamos un poquito más a los porcentajes, a una dimensión real. Les comento, las estimaciones de la pobreza en México en el 2016 se calcularon a partir de las bases de datos del modelo estadístico para la continuidad del modelo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, entre agosto y noviembre del 2016 y que fueron publicados en el año 2017. Podemos observar que la pobreza alcanza un 43.6%, que equivale más o menos a 53.4 millones de personas. Pero no solo queda ahí, ya tenemos una cuestión más intensa, la pobreza extrema.
en donde estamos empezando con un índice de 7.6%, pero bueno, el porcentaje se escucha poco, pero en realidad equivale a 9 millones de personas. Estamos prácticamente en un país que en lugar de ir avanzando va retrocediendo económicamente. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de esta presentación. Les comento mis conclusiones. La investigación resultó satisfactoria y con ella se puede demostrar esta crisis que nos mantiene frente a unas desigualdades que han conllevado hasta el mismo Estado a un olvido parcial. Una razón clara para que este grupo de personas continúen en este estado no apto para una vida digna es el maltrato por parte de la sociedad, maltrato que discriminan a todas las personas, porque no tienen un olor agradable, porque no están bien vestidos, porque no viven en espacios públicos, porque no se dan a la tarea, ¿por qué no se dan a la tarea de ayudarles, de brindarles cosas que elementales como lo son los alimentos o simplemente brindarles un poco de amor y afecto? Hago un atento llamado a las instancias gubernamentales que apoyen esta situación. ¿De qué manera? En algunas localidades sí han abierto albergues, pero estos albergues muchas veces son temporales, solamente para época de frío. Pero el hambre no nos da solamente en la época de frío, también da en todas las épocas del año. Quiero también aportar un granito de arena sumándome a esta causa. En mi localidad, donde yo vivo, que es Toluca, Estado de México, estamos implementando por medio de una asociación civil actividades que promuevan el autoempleo, darle seguimiento. No solamente se trata de llevarles una despensa, que una despensa les va a durar 15, 20 días, un mes, y después de ese mes, ¿qué van a hacer? Hay que darles herramientas para trabajar, herramientas para salir adelante donde no necesiten mucho recurso económico, ya que los programas sociales son muy pocos y no alcanza a abarcar a la mayoría de la población en esta situación. Les doy las gracias por su atención y pues bueno, espero dejen sus comentarios en mi blog. Tengo disponible todo el tiempo para comentarlos, para contestarlos y mejorar este tipo de actividades. Gracias.